Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo no me he podido resistir a realizar unos bonitos gnomos de estilo nórdico, con calcetines y algún que otro material reciclado. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Como ya habéis visto en la intro, no me he podido resistir a hacer unos bonitos gnomos. Esta idea ya se me quedó en el tintero las navidades pasadas y esta por fin la he realizado. De momento tengo este que veis aquí. ¿Cuál será la diferencia? Que nuestros pequeños gnomitos van a tener dos ojitos chiquititos, que normalmente no los llevan. Y ahora vamos a hacer el segundo utilizando los restos del par de calcetines que hemos utilizado para este. Y ahora vamos a ver lo sencillo que es. Para darle forma y estabilidad al cuerpo voy a utilizar este cono de cartón que estáis viendo. Es uno de los conos de cartón rígido que nos quedan tras gastar las cintas decorativas o los lazos. Esos que veíamos cuando hacíamos los dos salvamanteles hace un par de semanas. Pues cuando se gastaron los guardé y ahora los estamos utilizando para darle cuerpo y estabilidad a los gnomos. Voy a retirar el cartón de uno de los lados y en otro trocito de cartón diferente, voy a recortar un círculo con el mismo diámetro y se lo vamos a pegar con cola blanca. Y de esa manera taparemos el agujero que viene en el cartón inferior y además daremos más estabilidad y refuerzo a la base. El gnomo que habéis visto antes tiene el cuerpo hecho con un calcetín en color gris y el gorro en color rojo. Y en este caso la pareja va a ir con los colores invertidos. El cuerpo lo haremos con el calcetín rojo y el gorro con el calcetín gris. Y así irán la mar de conjuntados. Tenemos que meter esta base de cartón por dentro del calcetín y vamos a pegar la base del cartón en la punta del calcetín por dentro con silicona caliente. Voy a meter la mano, dar la vuelta al calcetín y poco a poco, y para que nos quede lo más estirado posible y no nos queden arrugas, vamos a ir pegando la puntera del calcetín, dejando la costura en el medio al cartón. Y ya tenemos nuestra base y calcetín preparados para rellenarlos con arroz. Yo voy a utilizar arroz, pero podemos utilizar también arena de playa metida en una bolsita o lo que tengamos. Algo que le dé peso a nuestra figura. Rellenaré primero el círculo central y después, poco a poco, con la mano o con una cuchara o como mejor nos apañemos, iremos rellenando alrededor del círculo de cartón y por dentro del calcetín, hasta que consigamos tener el cuerpo relleno de nuestro gnomo. El arroz es un material que se va acoplando perfectamente a los huecos. Iremos dándole pequeños golpecitos para que se vaya asentando, vaya bajando y tomando forma. Cuando creemos que tenemos ya formado nuestro cuerpo, le voy a poner una goma pequeñita a la parte superior para cerrarlo, ajustándola bien a la parte inferior. Yo estoy utilizando una goma pequeña de pelo, de mercería, pero si tenéis una goma de caucho también la podéis utilizar. Me da más miedo porque esas con el tiempo se acaban pasando y se puede romper, de manera que se estropee el cuerpo. Pero para rematar, una vez que hemos recortado lo que nos sobra del calcetín, le voy a dar silicona caliente a la parte superior para pegar estos trocitos que nos quedan de calcetín y sellar la entrada. Para darle forma y estabilidad a la parte superior le voy a pegar una tapa de un batido de plástico. Esta que estáis viendo aquí. Tiene una forma que le viene genial para darle altura y estabilidad y lo voy a pegar con silicona caliente a la parte superior del calcetín. No lo pego completamente centrado, sino un poco inclinado para que la forma del gorro después nos quede un poquito inclinado hacia atrás. Yo creo que no tiene que ser difícil encontrar este tipo de tapones en batidos o en algunas bebidas lácteas en los supermercados. Si no tenemos tapones, podemos hacerle una base alrededor, por ejemplo con cartón, enrollando cartón sobre sí mismo y pegándolo del tamaño que queremos. Vamos ya a hacerle el gorro. Voy a utilizar
como habéis visto anteriormente, el calcetín gris. Voy a recortarlo desde el talón, más o menos en recto, quedándome la parte más larga, la de la puntera del calcetín. Y de ella haremos el gorro. Le doy la vuelta y yo lo que voy a hacer es coserle en forma de pico, desde la puntera del calcetín hacia las esquinas, hacia la abertura que hemos realizado con el corte. Pero también podéis utilizar silicona caliente si no os apetece coserlo, o podéis coserlo incluso con la máquina de coser. Simplemente es hacer una forma de cono con este calcetín. Yo he enhebrado una aguja con hilo gris y desde uno de los lados voy cerrando la costura hasta terminar en el pico en la punta del calcetín y volviendo hacia el otro lado para que me quede pues una forma de cono para el gorro de nuestro gnomo. Y cuando haya llegado al final y ya lo tenga cosido, recorto esos restos que me quedan de calcetín en las esquinas para que no me estorben y quede la forma lo más cónica posible. Ya tenemos la forma del gorro, pero queremos que se nos quede un poquito rígido, como este que estáis viendo aquí, que le hemos dado una forma ladeada. Para ello voy a utilizar alambre. Voy a hacerle una estructura interior al gorro utilizando alambre de bisutería. Es un alambre muy blandito que se moldea perfectamente. Podemos utilizar cualquier tipo de alambre finito que tengamos en casa. Como este es muy blandito y muy endeble, lo voy a poner doble. Voy a cortar un trozo más grande del que necesito, lo voy a doblar por la mitad y retorcer un poquito la punta para que no me sobresalga por la punta del gorro que acabamos de realizar. Lo doblo bien y como estáis viendo quedan dos guías en cada lado con forma de pirámide. La punta, para que no me quede muy ancha, la voy achatando con unos alicates de punta plana. Y ahora ya puedo meter esta estructura por dentro de mi calcetín. Antes de hacerlo voy a introducir un poquito de guata o de relleno para muñecos, para que la punta me quede protegida. Introduzco ahora ya el alambre y ya puedo rellenar por completo nuestro gorro, dejando los alambres a los lados. Luego ajustaremos y cortaremos el alambre que nos sobre. Dejamos a un lado el gorro que ya lo tenemos montado y vamos a hacer las barbas y bigotes. Yo voy a utilizar este pelo que tengo desde el año pasado, comprado, ya os he dicho que me quedé con la idea pendiente de realizar, de un rollo que compré en un bazar. Y he comprobado que este año lo siguen teniendo, por lo menos aquí, en mi país. Pero también podemos utilizar una lana peludita o lanas que tengamos en casa para hacer las barbas. No tiene por qué ser esto. También he visto que lo venden en tiendas de tejidos, pero bueno, me imagino que eso será más caro. Yo tengo esta cinta que era muy económica y con ella hacemos la barba de nuestros gnomos. Es muy importante cómo recortemos esta cinta para no estropear la forma de caída del pelo. Por ello tenemos que cortarlo por detrás, pero sin coger todo el trozo de tela, sino con una tijera de punta fina ir metiendo y recortando solo el tejido de la parte inferior para que luego cuando retiremos las dos partes el pelo quede dividido entre un lado y el otro del corte, sino que sobresale un poquito y nos queda muchísimo mejor terminado. Y el largo que tenemos que cortar en este caso es el equivalente al cuerpo de nuestro gnomo. Si el gnomo que vosotros vais a hacer es mucho más ancho, se me ocurre que podemos pegar por la parte trasera de la cinta que tenemos de barba un trocito de fieltro y unir dos pedazos del mismo largo para conseguir una barba mucho más ancha. Pero en nuestro caso no va a ser necesario. Y ahora que tengo recortado el largo de nuestra barba, con un trocito un par de centímetros más corto del mismo tejido de pelo, vamos a hacer los bigotes. Recorto del mismo modo por detrás y en este caso el trocito que acabamos de recortar lo marco por la mitad y recorto todo a lo largo sacando dos pedazos iguales que serán nuestro bigote. Para unir a ambos lados del bigote que acabamos de hacer podemos hacerlo con silicona caliente o como en mi caso cosiéndolo. Voy a pasar una aguja por uno de los lados
en una puntada normal, continua, y estirar el hilo para que se arrugue la parte superior un poquito. A continuación, introduzco el otro trocito de la misma manera de bigote, estiro el hilo bien para que se arrugue en el centro y fijamos pasando un par de puntadas. Y ya tenemos los bigotes realizados. Yo quería que estos gnomos tuvieran un rasgo distintivo y era ponerle ojitos. Lo podemos hacer de muchas maneras, haciéndole pequeñas bolitas con pasta de modelar o con alfileres que tienen la cabeza redondeadita, que normalmente vienen de colores. Si no los tenemos negros los podemos pintar con un rotulador permanente o con pintura acrílica, pero yo tengo muchos ojitos de una caja que compré para hacer amigurumis, esos muñequitos que tejemos normalmente con ganchillo. Pues del tamaño más pequeñito voy a utilizar 2. Los vamos a colocar a un par de centímetros del borde superior de la barba. Estos gnomos tienen generalmente la característica de tener los ojitos muy pegaditos o muy juntos entre sí. Entonces, por el derecho vamos a abrir un poco el pelo que tiene esta cinta para intentar colocar los ojos a la misma altura. Ayudándome de la aguja voy a marcar una línea separando el pelo por la línea superior e inferior del mismo. Y cuando lo tenga marcado, por el revés voy a hacer unos pequeños piquetes en el tejido para poder introducir los ojos. Y una vez que tengo colocados ambos ojos, sello un poco el tejido con silicona caliente. Podría dejarlo ya simplemente así, o como en este caso tengo los topes que vienen con estos ojitos de seguridad, colocarle los topes. Y la parte de nuestra barba con ojitos estaría finalizada. La vamos a pegar a la tapa que hemos puesto sobre el cuerpo con silicona caliente. Encajamos los ojitos que acabamos de poner entre el cuerpo y la tapa, que no nos estorben después, y pegamos. Y para fijar la parte inferior le daremos un puntito de silicona también a los ojos para encajarlos en el hueco. Recuperamos los bigotes y le vamos a pegar la nariz. Yo estoy utilizando un pompón normal de color rosa. Este lo he comprado, pero lo podemos hacer con una lana o incluso ya sabéis que con un trocito del fieltro recortado en círculo, pasándole un pespunte alrededor y rellenándolo con relleno para muñecos o guata, también podemos hacer una nariz. Este pompón lo pego a los bigotes por la parte superior con silicona caliente. Y a continuación lo pegamos por debajo de los ojos sobre nuestra barba. Y la carita de nuestro gnomo gruñón estaría más o menos terminada. Vamos a recuperar el gorro que teníamos pendiente, recortamos los alambres que nos habían quedado un poquito largos y ajustamos. Y estas guías nos van a servir para encajar el gorro y que nos quede colocado sobre el cuerpo del gnomo, pinchando los alambres a cada lado de la cara. Vamos bajando y ajustando el calcetín del gorro y tapando el alambre. Cuando lo tengamos colocado en la forma en la que queremos, le vamos a dar unos puntitos de silicona alrededor para que el gorro quede fijado. Y antes de cerrar por completo y de pegar el gorro, si vemos que nos falta relleno en alguna zona, lo metemos para terminar de darle forma. El gorro podría quedarse así, pero como nos quedan restos de calcetín, tanto de este que estamos utilizando como del resto que me quedó de hacer el otro gnomo, le voy a añadir estos trozos de calcetín al gorro, de manera que quede más arrugadito y con más volumen. Se lo vamos a colocar sobre la línea de los ojos. Y en la punta del gorro vamos a pegar un pomponcito en color rojo, a juego con su cuerpo. Podríamos dejar el gnomo y su gorrito así, hacia arriba, pero como le hemos puesto el alambre, ya os decía que le podemos cambiar de forma, así que llega la hora de torcer su gorrito hacia un lado. En este caso, como van a estar juntitos, hacia el lado contrario que hicimos el anterior. Y así podría quedar ya nuestro gnomo, la mar de chulo, pero yo le voy a colocar un pequeño detalle. En el caso anterior utilizaba un botón con forma de hoja de acebo y frutos rojos. En este caso voy a utilizar estas pequeñas setitas que estáis viendo aquí. Yo creo que un gnomo que se precie tiene que tener alguna seta por algún sitio.
Y en este caso, como las setas vienen con un alambre rígido, simplemente las voy a pinchar en un ladito de su gorro. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado la idea? Las podemos fijar con un poquito de silicona o simplemente dejarlas así colocadas, porque se quedan pinchadas, enganchadas entre el calcetín y el arroz. Y si nos cansamos un día y queremos cambiar la decoración de nuestro gnomo, simplemente podemos quitarlas y colocarle otro detalle. Esperad, que nos queda el detalle final. Como estos gnomos van a estar arrastrados por los suelos, la parte inferior del calcetín la vamos a proteger con un trocito de fieltro. Un círculo de fieltro del tamaño de la base y lo pegamos al calcetín con silicona caliente. De esta manera protegeremos el calcetín, que no se irá estropeando con el roce y además quedará muchísimo mejor rematado. En esta ocasión voy a utilizar un fieltro en un color granate. El anterior lo hicimos en color gris. Aunque no se va a ver, podríamos utilizar un resto que tengamos por ahí. Y así hemos llegado al final de la idea de hoy. Si has llegado hasta aquí viendo este vídeo, muchísimas gracias. Si te ha gustado, puedes regalarme un dedito arriba y compartir esta idea con tus amigos y seguidores en redes sociales. Me ayudarás un montón. También me puedes comentar cuál de los dos gnomos te ha gustado más. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna nueva idea que vaya subiendo, pulsando el botoncito rojo que aparece debajo de este vídeo. Y si activas la campanita que aparece al lado, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si te animas a hacer alguna de las ideas que tengo en el canal, me encantaría verlas. Las puedes compartir conmigo etiquetándome en alguna red social. Y ya me despido. Nos veremos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!